Hola. Recuerda que para escuchar este programa en directo, a partir de ahora vas a tener que conectar con radiolacafetera.com. También puedes seguirlo a través de YouTube o a través de Twitch, o puedes escucharlo después en Spotify, en iVoox o en el resto de las plataformas. Y recuerda que este programa se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Hazte mecenas y súmate a la familia de los que cuidan la cafetera. radiocable.com/mecenas. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. הם לומדים והם ילמדו בדרך הקשה שמי שפוגע בישראל משלם על כך מחיר כבד מאוד. ¿Pero qué conflicto? Más de 45.000 asesinados en Palestina. Más de 20.000 niños asesinados. Sin luz, sin agua, sin acceso a la sanidad. En condiciones infrahumanas. Por la acción genocida del criminal Netanyahu. ¿Pero qué conflicto? Es un genocidio. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Pero cómo han podido presentar esto? Hay que romper relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado genocida y sionista de Israel, que son unos criminales asesinos, unos bárbaros. Hay que suspender inmediatamente, romper las relaciones diplomáticas y comerciales y embargo total de armas. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants. Yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez, en vez de presentarse él a las elecciones, directamente le ceda el escaño a Josu Jon Imaz, o Josu, como le llaman ellos. O si no, que la próxima vez, en campaña electoral, directamente le digan a la gente que los votos no son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol. Creo que sería una mala noticia, una noticia terrible, porque este debate, que puede parecer un debate fiscal, que puede parecer un debate menor, es un debate central sobre una cuestión democrática de fondo profundísima. Y se trata de decidir, señorías, si en esta Cámara mandan los intereses de Repsol o mandan los intereses de la gente. Es absolutamente imprudente lo que está haciendo, a no ser que lo que quiera es que se convoquen elecciones, ¿no? Y que su asunto no sea mejorar la vida de la ciudadanía y que haya un gobierno de izquierda, sino más bien que se convoquen elecciones y ellos intentar vencer en su duelo particular con Sumar, ¿no? Porque si no, no se entiende que se esté amenazando continuamente al gobierno una y otra vez, ¿no? Con el todo y el nada, sabiendo que para algunas cosas no hay mayoría. Y por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y desde fuera de la tribuna, las cosas no van a cambiar. El ciclo del bulo. Miren, un pseudomedio de comunicación hablando que el hermano del presidente del gobierno tiene un patrimonio de 2 millones de euros con un sueldo de 55.000. Un pseudomedio. Un pseudosindicato, Manos Limpias, que ni es sindicato ni tiene las manos limpias, presenta una querella criminal. El Partido Popular y Vox, por supuesto, se revuelcan en el bulo, se revuelcan en la mentira. Mire, aquí tiene el Partido Popular exigiendo explicaciones, revolcándose y siendo beneficiarios de la gran mentira del incremento patrimonial del hermano del presidente. Por supuesto, medios de comunicación, en este caso teles públicas, al servicio de la derecha, en este caso financiados por todos los madrileños al servicio de la derecha, propagando el bulo, propagando la patraña, propagando la mentira. ¿Cómo termina la historia? Como siempre, la verdad aflora. Efectivamente, no hay ningún incremento patrimonial en el hermano del presidente del gobierno. La Comisión Europea exige al Gobierno de España que haga una reforma fiscal que le haga que suba los ingresos en nuestro país después de estar recibiendo 140.000 millones de euros de los europeos. Lo que no puede hacer España es lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas, que es bajarle los impuestos a los ricos y luego ir a papá Estado para que dé el dinero para la provisión de los servicios públicos. Coherencia, señora Gamarra. El alquiler ha empobrecido a 4 de cada 10 hogares, según los datos recientes del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. Sabemos que además para los jóvenes la vivienda es uno de los principales determinantes del malestar psíquico, una causa directa de problemas de salud mental.
Por ello es primordial y es urgente intervenir en el mercado de los alquileres para garantizar que este derecho no se convierta en una fuente de sufrimiento. Yo me quedé en Paiporta con el rey y otros no. Yo fui... Señorías, un segundo, presidente. Vamos a ver. Señorías, de esta forma es imposible continuar la sesión en control. Tomamos un receso de 10 minutos hasta que se tranquilicen. Sí. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. Oye, os voy a echar de menos. Tengo una sensación muy contradictoria, porque por una parte necesito descansar como todos vosotros, necesitamos alejarnos un poquito. Además, la actualidad es que es de un convulso, de un agitado cada día. Ya sé que lo repito mucho, pero un poquito de descanso pues nos viene bien a todos. Pero por otra parte, cada día nos juntamos aquí alrededor de una taza de café para compartir este rato de actualidad, este rato de información, y se convierte en una gran terapia. Tanto la primera parte con las noticias, aunque las vivimos con mucha intensidad, porque es muy agitado el programa, la realización del programa en sí, en directo y todo eso, pero la relación con el directo, con los oyentes, con quienes están participando, pues también es algo muy, muy intenso, que también llena mucho. Ahora, ¿qué voy a hacer yo sin vosotros? Así que, bueno, empiezan unos días de descanso, no van a ser muchos tampoco, pero a la vuelta de Reyes volvemos a escucharnos cada mañana. Y hoy os hemos preparado un menú muy especial, precisamente que sintetiza, creo, un poco la realidad de este programa, lo que pretende mostrar este programa. Porque fijaos, hoy vamos a conversar con Martín Caparrós. Es un maestro de periodistas, de escritores. Sabéis que es una de las voces más acreditadas en el periodismo, en la novela latinoamericana, y que hace 2 años y medio recibió un diagnóstico médico muy drástico. Está afectado por ELA. Comenzó a hacer balance con ese diagnóstico, comenzó a recuperar un montón de recuerdos para escribirlos y los ha convertido en sus memorias. Y hoy vamos a hablar con él de esto. Vamos a hablar de las certezas, vamos a hablar de la incertidumbre, vamos a hablar de la vida, de la enfermedad, del pasado, el presente, cuando tienes una noticia tan impactante como esta que te afecta tanto. Y fijaos, cuando conversábamos con él ayer, en el programa, cuando grabábamos esta conversación, pensaba en lo egoístas que somos quienes en ocasiones no valoramos el enorme regalo que es la vida. Porque quizá este sea el tiempo para reflexionar, para pensar en eso. Hay mucha gente que pasa los días, va dejando que se vayan agotando los días, esperando algún final, esperando que algún día todo esto se termine y dejando que la vida pase de largo, mirando para otro lado, casi como consumiéndola como el que consume un cigarrillo. Y es un acto de enorme egoísmo, porque cuando, como expresaba el propio Martín, cuando recibes una noticia de ese calado, cuando sabes que tu tiempo está contado y que además va a ser rápido, ver a gente pasando inadvertidamente a través de la vida, no aprovechándola, es un acto de enorme egoísmo eso. No disfrutar de cada momento. Así que aprovechad estos días que vamos a descansar, aprovechad para hacer esas cosas que tenéis pendientes, aprovechad para juntaros con vuestros amigos, con la gente a la que queréis, para reconciliaros con vosotros mismos, con vuestro pasado también, intentar aparcar las páginas que creéis son las que se convierten en ofensas. Muchas veces las ofensas están dentro de nosotros, viajan con nosotros. No hace falta que nos las pongan los demás encima de la mesa. Aprovechad para restablecer todos esos puentes, aprovechad para disfrutar, para pasarlo bien, para portaros mal, para que, en fin, la vida, todo esto que es el conjunto de experiencias que pasamos a lo largo de la vida, se convierta en algo interesante. Hacerlo por aquellas personas
como Martín Caparrós y como tantas otras que desearían poder hacerlo en vuestro lugar. Así que bueno, pues es la vida. En una mañana en la que hoy también despedimos a Federico Mayor Zaragoza. Sabéis que ha sido muy amigo de este programa. Con él hemos conversado además en momentos de muchísima intensidad. Siempre que había una gran noticia, una noticia de impacto, que podía tratarse de una gran convulsión social o algún atentado o algo que nos produjese angustia, siempre terminábamos llamando a Federico Mayor Zaragoza, porque se convertía en un faro en la tiniebla, en una persona capaz de acompañar. Qué paradoja, ¿no? Y ayer falleció, con 90 años, vivió muchas vidas y siempre tuvo muy presente saber conectar con cada tiempo en el que vivió. Eso le permitió adaptarse, le permitió estar muy conectado con la gente más joven, incluso teniendo esa edad. Y despedíamos ayer a este amigo de la cafetera, entendiendo que también las despedidas forman parte de vivir. Lo hacemos con tristeza, pero lo hacemos con orgullo también por haber tenido la oportunidad de conocer y compartir tiempo con alguien así y compartir tantas horas de micrófono, porque hacíamos balance ayer revisando el archivo y han sido muchas las ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de conversar, algunas aquí en público y otras en privado, que tenemos algunos documentos en vídeo de Federico Mayor Zaragoza leyendo poemas. Era un apasionado de la poesía. Bueno, pues son tiempos así, son tiempos de despedidas, también son tiempos de bienvenidas. Hemos tenido a lo largo de este año un montón de nacimientos entre los oyentes de la cafetera. Han nacido los hijos de la cafetera, un montón de gente que llega a este mundo con un montón de ilusiones debajo del brazo, también de sacrificios alrededor y de horas sin dormir. Que había quien nos decía, bueno, estoy escuchando el programa entre tiempos casi como puedo, porque la llegada de un bebé a una casa siempre es un terremoto que cambia todas las prioridades. Así es la cosa, queridos amigos. Tenemos la obligación de luchar, de combatir en este tablero de juego, en este juego tan desigual, con normas tan cambiantes, con reglas que un día se modifican y al día siguiente cambian, y tenemos la obligación de jugar con el mejor de nuestros ánimos, con la mejor de nuestras disposiciones. Bueno, quería decir esto porque no voy a tener oportunidad. Vamos a hablar luego después de hacerlo de otra manera. Vamos a hablar con Martín Caparrós. Vamos a hablar también con Rodrigo Sorogoyen, que sabéis ha presentado una serie en Movistar Plus, Los Años Nuevos, está siendo muy elogiada. Una relación a lo largo de 10 años retratada en 10 episodios. Cada episodio es un año de evolución de relación, cómo van cambiando, ¿no? Están las relaciones abocadas al desgaste y cómo nos vamos conociendo mejor en un juego de cámaras muy interesante en el que vemos a los protagonistas, figuran en el eje central del foco de la cámara y poco a poco la cámara se va abriendo a lo largo del paso del tiempo y se van incorporando otros personajes también, como nos ocurre, que al principio centras toda la atención en una relación y poco a poco se va abriendo el campo de visión. Bueno, hablaremos también de videojuegos, de los premios GOTY que se han celebrado, lo haremos con Enjoy Silence, sobre todo para ver esos nuevos títulos también que nos deparan, porque ha habido muchos anuncios. Y veremos en el espacio de internacional con Pilar de la Peña también cuáles han sido las noticias que además han tenido repercusión en estos últimos días, pero que también han protagonizado el año, porque este año ha habido algunas noticias que tenían muchísimo impacto en lo nacional y que tenían repercusión, por lo tanto, en el exterior, en la prensa internacional. Ya sabéis que los viernes analizamos las noticias que se publican en el extranjero sobre España y cómo proyectan nuestra imagen. Así que hay muchas cosas de las que podamos hablar y en una mañana en la que, analizando las portadas de los periódicos, en esta lectura compartida que hacemos hoy, fijaos, hay diferentes interpretaciones, retrata muy bien el año. Sabéis que ayer la UCO analizó el teléfono del fiscal general del Estado y cuando lo hizo no encontró pruebas de la filtración de la que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso. La UCO encuentra 0 mensajes en el móvil porque lo cambió antes del registro. García Ortiz recibió el correo sobre Amador
tras su difusión en la radio, dice el periódico El País. La interpretación, sin embargo, del periódico ABC es que han sido borrados los mensajes clave del fiscal general. La UCO confirma que se han eliminado todos los de García Ortiz pertenecientes a ese periodo en el que se produjo la filtración de los datos del novio de Ayuso. El Ministerio Público se escuda en que es un protocolo interno de seguridad que, sin embargo, no aplicó a la fiscal jefe de Madrid con la que se mensajeó los días investigados y que están aportados a la causa, dice el ABC. Dos interpretaciones. Mientras tanto, en el periódico La Razón se fijan en otro de los móviles, en el de Lobato. Dice que apunta al núcleo duro de Moncloa y de Ferraz, que hay mensajes del ex jefe de prensa de Ferraz y de el secretario de Estado de Comunicación sobre Isabel Díaz Ayuso. El teléfono del fiscal general tenía al menos 37 WhatsApps borrado y ninguno en las fechas clave, dice el periódico La Razón. Es fácil perderse en este vodevil y no tiene más interpretación. En el periódico La Vanguardia, pues el otro enfoque coincidente con el del País. Los agentes no hallan mensajes sobre el novio de Ayuso en el móvil del fiscal general. Esto es uno de los asuntos que, como siempre en la actualidad española, nos acompaña. Es un pequeño vodevil que terminará sepultado en las páginas interiores y ya nadie se acordará de todo el río de tinta que hizo correr aquella bronca con el fiscal general del Estado. Pero da sus últimos coletazos. Mientras, en La Vanguardia, esta mañana PP y Junts consuman su alianza fiscal y entierran el impuesto energético. El PNV se suma a esas dos formaciones para derogar el gravamen con el argumento de preservar empleos. El Ejecutivo promete a la izquierda resucitarlo con un decreto que probablemente será tumbado en el Congreso. Pero ayer hubo polémica en el Congreso de los Diputados. Vimos a Ione Belarra, que reprochaba al PNV que se sometiese a los intereses de las grandes energéticas en lugar de hacerlo a los de los ciudadanos. Yo quería sugerirle hoy al señor Aitor Esteban que la próxima vez, en vez de presentarse él a las elecciones, directamente le ceda el escaño a Josu Jon Imaz, o Josu, como le llaman ellos. O si no, que la próxima vez en campaña electoral directamente le digan a la gente que los votos no son para el Partido Nacionalista Vasco, que son para Repsol. Creo que sería una mala noticia, una noticia terrible, porque este debate, que puede parecer un debate fiscal, que puede parecer un debate menor, es un debate central sobre una cuestión democrática de fondo profundísima. Y se trata de decidir, señorías, si en esta Cámara mandan los intereses de Repsol o mandan los intereses de la gente. Así que ayer hubo polémica, contestó el PNV con mucho enfado. Esteban decía que las amenazas de Ione Belarra tenían un objetivo, que es acabar con el gobierno, terminar en un proceso electoral. Es absolutamente imprudente lo que está haciendo, a no ser que lo que quiera es que se convoquen elecciones, ¿no? Y que su asunto no sea mejorar la vida de la ciudadanía y que haya un gobierno de izquierda, sino más bien que se convoquen elecciones y ellos intentar vencer en su duelo particular con Sumar, ¿no? Bueno, lo habéis oído en el resumen de sonidos que hemos hecho al principio del programa. Habéis visto ahí cómo las contestaciones y un poco el resumen de otras cuestiones que caracterizan también estos días que estamos viviendo. Pero es que hoy ya sabemos cuál es la sentencia histórica en Francia por la violación masiva a Gisèle Pelicot. El marido, Dominique, ha sido condenado a 20 años de cárcel y unos 50 hombres suman penas de 428 años por la agresión sexual continuada durante 9 años contra esta mujer que se ha convertido en un auténtico símbolo, no solamente en Francia, en todo el mundo, de la reivindicación de la lucha feminista y que hoy protagoniza portadas en todo el planeta. Es la portada esta mañana, esa sentencia histórica, en la portada del periódico El País, también la encontramos en el periódico La Vanguardia, Gisèle Pelicot, y condenado a 20 años por facilitar a 50 hombres la violación de su esposa. El marido recibe la pena máxima y el resto de los acusados entre 3 y 15 años, recuerda La Vanguardia. Ayer Gisèle Pelicot decía ha sido un proceso difícil, decía pensar en sus hijos y ha sido acompañada por numerosas mujeres cada día en las puertas del juzgado. C'est avec une profonde émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline.
Es muy recomendable esta mañana el texto de Ana Requena en el diario.es. Dice precisamente esto: Giselle Pelicot no fue sola al juicio. La frase con la que Giselle se dirigía a las personas que la han apoyado durante estas semanas es más que un gesto bonito. Muestra hasta qué punto contar, denunciar y afrontar un juicio es una tarea colectiva y no solamente individual. Finalmente, ya hay sentencia en este caso. Bueno, las portadas en la prensa nacional que se reparten entre estas cuestiones, el asunto del fiscal general, también en materia internacional, mientras España prepara una norma más dura de asilo para adaptarse a la Unión Europea, señala hoy el periódico El País. En La Razón, Putin rechaza la tregua en Ucrania. Rusia se ha vuelto más fuerte. Ayer retaba a Estados Unidos a un duelo de misiles hipersónicos, aunque también se habría a reunirse con Donald Trump, en una comparecencia en la que también explicó que las tropas pro-iraníes se retiraron de Alepo sin luchar. Las tropas rusas, decía Vladimir Putin, una comparecencia que estuvo llena de claves ayer y que también mostraba la actitud abierta del presidente ruso a sentarse en la mesa de Donald Trump. Y vimos también en Israel a Netanyahu diciendo que los hutíes aprenderán por las malas consecuencias de dañar a Israel. Y a Pablo Fernández de Podemos, indignado por el tratamiento, por la desidia con el que se mira la guerra, el genocidio de Israel en Gaza, en Palestina. ¿Pero qué conflicto? Más de 45.000 asesinados en Palestina. Más de 20.000 niños asesinados. Sin luz, sin agua, sin acceso a la sanidad, en condiciones infrahumanas, por la acción genocida del criminal Netanyahu. ¿Pero qué conflicto? Bueno, pues este es la fotografía, el panorama, la actualidad en estas horas, los asuntos con los que la prensa dará buena cuenta en tertulias, portadas, informativos de radio en las próximas horas y que marcará la actualidad. Vamos con la prensa internacional para ver qué otras noticias han protagonizado y continúan protagonizando estas horas de información. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que analizamos la repercusión, las noticias en España, en la prensa de España, en la prensa internacional y la repercusión que tienen y la imagen que proyecta de nuestro país en el exterior con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Claro, ya finalizando el calendario, eso nos permite hacer una pequeña revisión porque algunas de las noticias también de estos días llevan teniendo repercusión a lo largo del año. Pedro Sánchez, las dificultades de Pedro Sánchez en el gobierno con los jueces han tenido impacto a lo largo de toda la legislatura, a lo largo de todo este año, pero claro, se intensifican los últimos días. Sí, la verdad es que es un asunto desde incluso la carta de Pedro Sánchez en primavera en la que pues amagaba con dimitir. Desde ese momento, incluso desde la formación de gobierno, la prensa internacional ha estado pues muy encima de la fragilidad del gobierno, lo han destacado numerosos medios a lo largo de todo este año y en estos últimos días pues han vuelto a insistir en lo mismo. Fíjate que esta misma semana había un artículo del Financial Times que pues ponía un poquito de relieve cómo Pedro Sánchez se estaba preparando para la batalla de cara a aprobar o a intentar aprobar los presupuestos en un momento de gran tensión política en el que además pues había varios casos de corrupción y una serie de comparecencias judiciales que le acechaban y que agudizaban incluso más esa debilidad que desde hace bastante tiempo se destaca en los medios internacionales. Había algún otro medio, por ejemplo el semanario francés Marianne, que también destacaba un poco aprovechando la moción de confianza y el ataque o esa especie de ruptura anunciada de Junts al gobierno, al
menos en el marco de algún tipo de negociación, pues bueno, pues lo ponía de relieve este semanario francés. Fíjate que luego el tema de las comparecencias ante el tribunal, que han tenido mucho eco esta semana en la prensa española, han tenido bastante menos presencia o impacto en los medios internacionales. Algunos medios franceses sí, por ejemplo, se han hecho eco de la comparecencia de Begoña Gómez ante el juez, donde ha negado todas las acusaciones, y es verdad que este caso Begoña Gómez quizá ha tenido bastante más presencia o ha atraído más, por ejemplo, el interés de los medios internacionales que el caso Ábalos o Koldo García, ¿no? Que son dos figuras que, digamos, han salido menos de España, pero todo lo que ha tenido que ver con la esposa del presidente español sí que desde la famosa Carte, que tuvo un impacto enorme, no sé si recordarás, pero más allá de la conmoción que generó en España, la mayor parte de la prensa internacional también lo puso de relieve y bueno, pues es verdad que Pedro Sánchez además ha mantenido un perfil bastante alto en los medios internacionales, es decir, que es una figura que se la ve, además se le destaca como prácticamente el último líder de izquierdas o el más destacado que hay en Europa ahora mismo, especialmente tras la caída del gobierno alemán de Olaf Scholz, y en este sentido, bueno, pues ha tenido este eco, aunque es verdad que, y especialmente en este final de año, muchos medios internacionales resaltan que la fragilidad de su gobierno ha vuelto a quedar en evidencia y que todos estos escándalos y todos estos casos también le están debilitando y condicionan su capacidad para aprobar presupuestos o para gobernar en España. Y luego la situación económica ha sido muy analizada en la prensa internacional a lo largo de todos estos meses, pero también en los últimos días ha habido algunas informaciones que se publicaban en torno a la situación por la que pasa este país. The Economist insistía en sus elogios a la economía española. También otros medios internacionales lo han puesto de relieve, ¿no? Sí, la semana pasada acabábamos con este ranking de The Economist en el que, bueno, pues de manera bastante contundente elegía a la española como la mejor economía de 2024, ¿no? La que había tenido mejor desempeño. Evaluaban hasta cinco indicadores y consideraban que la española era la que mejor se había comportado. Fíjate que he estado revisando un poquito y la verdad es que el buen momento de la economía española, al menos los datos macroeconómicos, es algo que han resaltado medios desde prácticamente el mes de mayo, ¿no? He recuperado incluso un artículo del New York Times que ya lo ponía de relieve, y a lo largo de todos estos meses se ha hablado de revancha, de éxito, de recuperación, en fin, numerosos titulares que han puesto de relieve el buen momento económico que pasaba España, entre otras cosas con unos datos de crecimiento hasta triplicando la media europea, ¿no? Porque eso es una de las cosas que más llama la atención, cómo España ha pasado de ser uno de los países rezagados o señalados como digamos un lastre para la economía europea a ser prácticamente uno de los motores y desde luego el país que más crece. Y The Economist ha vuelto a publicar, después de ese ranking en el que ponía de relieve el buen momento y la buena salud de la economía española, ha publicado otros 2 artículos en estos últimos días elogiando la economía española, incluso poniéndola como modelo para Europa. Hablaba, por ejemplo, uno de los artículos de las lecciones que podía sacar Europa del caso de éxito de España, y hablaba un poquito de cómo además la economía española había conseguido no depender exclusivamente del turismo, sino, por ejemplo, también de la exportación de servicios de tecnología, de consultoría y una serie había diversificado un poquito el modelo. Y otro artículo en The Economist incluso ponía de relieve que era de las pocas economías que había conseguido aguantarle el tipo a la economía estadounidense y que en este sentido, bueno, pues era una referencia. Es verdad que todos estos análisis, tanto por lo menos en The Economist, ponían de relieve que también había ciertos retos que tenía pendiente España, que buena parte de este éxito económico se debía a las reformas que se habían hecho, en concreto la reforma del mercado laboral y la del sistema financiero, que eran las que más créditos se daban, pero bueno, que seguía teniendo retos pendientes y algunos nubarrones. Y luego otros medios internacionales que en los últimos días también han puesto de relieve y además con algunos términos o digamos expresiones interesantes o llamativas, son por ejemplo Le Point, el semanario francés, que hablaba de la remontada de la economía española, de la mejor economía mundial, decía la remontada, y hablaba un poquito de cómo, detallaba un poquito cómo se había recuperado, decía incluso que podía hablarse de una cierta
revancha cuando España y otras economías del sur de Europa fueron señaladas hace una década como los PIGS, ¿no? en este acrónimo que se utilizó para referirse a ellas. Y luego otro semanario, Alternative Economic, también ponía de relieve que España se había convertido en algo así como en el nuevo Eldorado europeo. También las noticias que se refieren a la Dana, Valencia, España, han estado en el foco internacional en las últimas semanas. Y esta misma semana también había un texto en Les Echos, ¿no? Pues sí, fíjate que Les Echos, el diario francés, era un artículo en el que además ponía de relieve que en este momento, y después de más de mes y medio después del paso de la Dana, o casi 2 meses ya, pues el foco ahora estaba puesto en la reconstrucción, después de el tiempo que había estado todo este tiempo centrado en otros debates, como en, por ejemplo, los problemas a la hora de dar la alerta, ¿no? La responsabilidad de todo esto. Finalmente se estaba hablando de la reconstrucción, y en este sentido el artículo de Les Echos era interesante porque ponía de relieve que España y Valencia en concreto se enfrentaban al reto de cambiar la línea o la tendencia que había seguido el urbanismo durante varias décadas, y que de hecho había sido señalado como uno de los responsables de que la catástrofe hubiera sido tan devastadora, ¿no? Y ponía un poquito de relieve como además en un entorno de máximo desafío climático, pues ahora que la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana estaba en el foco, España tenía que afrontar un cambio de modelo, y señalaba incluso el artículo de Les Echos que en Valencia podía considerarse como el sitio perfecto para explicar cómo la especulación caótica, la liberalización, la corrupción política o la incultura habían sido un poco los motores que habían impulsado la política urbanística en España en todos estos años, y ahora pues se enfrentaban a un reto de cambiarla o de apostar por un nuevo tipo de urbanismo que pudiera ser más resiliente, especialmente en un entorno en que el cambio climático va a hacer pues más peligrosos o más frecuentes los fenómenos extremos. Pero la verdad es que la Dana, si queremos, si hacemos un repaso un poquito más allá, ha sido quizá el tema que más artículos ha generado en toda la prensa internacional este año. Es verdad que las imágenes han sido tan contundentes, tan devastadoras y realmente tan sorprendentes en un país como España, que han copado los medios de todo el planeta y se han hecho eco pues de todo, ¿no? Desde la devastación, desde luego las dificultades para coordinar la ayuda, incluso los bulos, la desinformación, toda la polémica política, las acusaciones hacia el gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón, incluso después toda la polémica que se desató en torno al nombramiento de Teresa Rivera. Todo esto ha estado en el foco, y probablemente de hecho sea una de las imágenes que destaca en numerosos medios internacionales en sus resúmenes de fin de año. Y luego ha habido algunos nombres propios de la vida cultural de nuestro país, social, política, deportiva, que han tenido bastante eco este año en la prensa internacional. En los últimos días Marisa Paredes, pero hemos visto también que Rafa Nadal, Andrés Iniesta, Almodóvar han tenido mucho impacto en la prensa exterior. Sí, fíjate que la muerte de Marisa Paredes, que nos ha sorprendido en este final de año, ha tenido mucho eco en medios internacionales. De hecho, Libération, el diario francés, la reseñó incluso en su portada, ¿no? Haciendo una especie de juego de palabras, recordaba un poquito la película Tacones lejanos de Almodóvar, y utilizaba una expresión que en Francia se puede equivaler a una especie de adiós o de dar la espalda, que se llama tourner le talon, y pues lo utilizaba, y con una gran foto de Marisa Paredes explicando que había fallecido. Otros muchos medios, desde The Guardian, Le Monde, Euronews, Deutschlandfunk, en fin, muchos medios se han hecho eco de la muerte de Marisa Paredes, destacando que era un icono y una leyenda del cine español, que tenía una gran vinculación con Almodóvar, y algún medio incluso hablaba de cómo había sido una mujer muy comprometida con ideas progresistas. Esta semana también ha tenido bastante eco en los medios internacionales la muerte de Isaac Andic, el empresario, el fundador de Mango, y a lo largo de todo este año, pues ha habido eso, algunos nombres propios que han tenido, o que han gozado de bastante presencia en los medios internacionales.
internacionales. El propio Almodóvar, que lo mencionamos ahora en relación con Marisa Paredes, cuando le dieron el premio en el Festival de Berlín, también pues tuvo un protagonismo bastante significativo. Y luego dos deportistas que este año han dicho adiós, Rafa Nadal y Andrés Iniesta, también tuvieron bastante eco. Que fíjate que, repasando un poquito las noticias que habían llamado la atención de la prensa internacional este año, a principio de año también hubo algunos medios internacionales que se hicieron eco de la polémica en torno a Rafa Nadal por haber sido nombrado embajador de Arabia Saudí, embajador tenístico de Arabia Saudí. Todo esta controversia que se generó en torno a la figura del tenista llamó la atención de unos cuantos medios internacionales, aunque luego, claro, la retirada del tenista ha sido el tema que más portadas ha copado, y en este sentido en un tono bastante más de reconocimiento hacia su figura, igual que la de Andrés Iniesta. Quizá probablemente bastante más Rafa Nadal que Iniesta, pero ambos deportistas pues sí que fueron reseñados, y su retirada fue noticia en numerosos medios de todo el globo. Ayer en la cafetera decidimos quiénes representaban los personajes del año para este programa, para la comunidad de oyentes. Estuvimos conversando en directo con la propia elección de los oyentes de la cafetera. Concluimos que Giselle Pelicot era sin duda una de las personalidades del año por lo transformador de su reivindicación, de su batalla, de su lucha judicial contra el violador de su marido, contra aquellas personas que habían participado en esas violaciones grupales, también a favor del discurso feminista, bueno, todo lo que supone su discurso. Y en el ámbito nacional decidimos que el movimiento por la vivienda representaba también lo mejor del protagonismo de la figura, el movimiento para este año que nos deja. Precisamente ha sido todo lo que ha sido el movimiento, la movilización por la vivienda en estos últimos días también ha tenido algo de protagonismo, pero han sido protagónicos este año, ¿no? Sí, la verdad es que, fíjate, me estaba acordando, se me olvidó decirte, entre los nombres propios también Lamine Yamal, que era una de todos, en el debate que tuvimos sobre el personaje del año, tú reivindicabas que también Lamine Yamal era uno de los que había destacado, y me he acordado ahora que también ha tenido bastante con los medios internacionales en el marco de la Eurocopa que ganó España, y fue uno de los jugadores más destacados, y además no se fijaron solamente en el aspecto futbolístico, sino también un poco en todo esto del hecho de que fuera, pues hijo de inmigrantes, en los ataques racismos, en cómo además reivindicaba su barrio, así que Lamine Yamal también fue uno de los que llamó la atención. Pero es verdad que el movimiento que reclamaba el derecho a la vivienda, el sindicato de inquilinos, todas estas protestas que hemos vivido en España han tenido bastante eco en los medios internacionales también. De hecho, algunos incluso han llegado a decir que la crisis de la vivienda pues era una seria amenaza para el gobierno de Pedro Sánchez. Se hacían eco de las manifestaciones, han puesto de relieve un poquito las reivindicaciones y el descontento y el malestar que había por las dificultades de acceso a la vivienda. Y esto además enlaza un poquito también con otro de los grandes temas sociales o de malestar social que hemos vivido en España este año, las protestas contra el turismo de masas, que también han tenido un enorme eco en los medios de todo el planeta. Son dos de los asuntos, digamos, de reivindicación social que sí que se han puesto sobre la mesa y digamos que se han llamado la atención de los medios internacionales, destacando por un lado la ira. Por ejemplo, fíjate que Le Monde hablaba de que podía ser una bomba de relojería para el gobierno de Sánchez. Algunos otros medios, Les Echos también, hablaba de que pues era una crisis con una amplitud inédita, que es verdad que el tema de la vivienda era algo que en España pues tenía peculiaridades diferentes a la que tiene a lo mejor en otros países de Europa, pero que todas estas manifestaciones y todas estas protestas y digamos esta reivindicación del derecho a la vivienda y de introducir cambios, pues que sí que han traspasado fronteras. Bueno, pues son los temas destacados en estas semanas, con especial incidencia en los últimos días, pero en estos meses, sobre nuestro país, en la prensa internacional. Ya sabéis que repasamos semanalmente. Ahora vamos a descansar unos días, pero generalmente repasamos semanalmente aquí en la cafetera. En un par de semanas estaremos de nuevo de vuelta. Pilar de la Peña, gracias. Descansa mucho, disfruta mucho de las vacaciones. Lo intentaré. Un abrazo a toda la resistencia y sobre todo eso. Sí, descansar, disfrutar y a la vuelta
seguimos aquí, volvemos con renovados ánimos. Y no te empaches más de lo necesario, ya sabes. Yo no soy muy de dulces navideños, así que no lo tengo tan difícil. Pues el resto ya veremos. Bueno es saberlo, porque nos ha enviado precisamente un oyente de la cafetera una caja de turrones. Tendré que tomármela yo solo, porque mira, para variar. Te iba a decir que iba a hacer un reparto solidariamente generoso, pero va a ser que este regalo de Primitivo Rovira lo voy a degustar y tenía una buena selección de turrones. Pero nada, ya te contaré qué tal me pareció. No, que te guardo. Qué poco te falta, qué poco te necesitas para aprovechar esas cosas. No, me ha llegado así y digo, pues va siendo hora de darle salida. Pero bueno, te guardaré algo para que lo puedas probar, que lo ha enviado con ese espíritu primitivo. Gracias, claro que Pilar. Sí, muchas gracias en cualquier caso. Cuídate mucho. Un abrazo a todos. Me dijeron que me voy a morir. Es tonto. No debería necesitar que me lo digan. Pero una cosa es saber que te vas a morir alguna vez, empeñarte en olvidar que te vas a morir alguna vez, y otra, muy otra, que te digan que hay un plazo y ni siquiera es largo. Martín Caparrós es un maestro de periodistas, una de las voces más acreditadas en el periodismo y la novela latinoamericana. Hace 2 años y medio recibió un drástico diagnóstico médico. Afectado por ELA, el escritor argentino comenzó a hacer balance de su vida en unos recuerdos que se han convertido en sus memorias. Hoy, con una certeza y muchas incertidumbres, atiende a la cafetera para reflexionar en torno a la vida, la enfermedad, el pasado y el presente. Hablamos con él de su libro Antes que nada, publicado por la editorial Penguin. La cafetera no es solamente un programa de radio. La cafetera es tu compañía. Si valoras el rato que pasamos juntos, apóyala. radiocable.com/mecenas. Martín Caparrós, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, en primer lugar? Bueno, sentadito. Nada, hay una cantidad de cosas que no puedo hacer, como por ejemplo caminar o en fin. Escupir para arriba todavía puedo, pero bueno, hay algunas cosas que no puedo hacer y trato de hacer todas las que sí. Es un ejercicio ni siquiera muy complicado. Sí, te vemos con una agenda en todo caso bastante intensa, presentando el libro, con entrevistas, con muchas que supongo que requieren también bastante esfuerzo. Y te hemos leído en una entrevista, decías que te parecía presuntuoso escribir sobre tu vida, pero que el diagnóstico de Lela te ha empujado a revisarla, que ahí pensaste que quizá era una buena idea y que eso se convirtió en la razón para escribir el libro. Sí, fue así. Nunca pensé que fuera a escribir unas memorias porque me parece, sí, como, digamos, presuntuoso, vanidoso o algo así, imaginar que a otros les puede interesar lo que a uno le ha pasado. Y, sin embargo, eso, con este diagnóstico que dice que no voy a durar tanto tiempo, tuve ganas de revisar un poco, de volver a recorrer mi vida y me puse a escribirla, y que es mi manera de revisar o recorrer. Y mientras tanto, además, iba tomando notas sobre la enfermedad, sobre la presencia de la muerte y ese tipo de cosas. Notas que pues, me resultaban muy hasta útiles, quiero decir. Yo nunca creí mucho en eso del supuesto poder catártico de la escritura, que uno escribe cosas y con eso se purifica de ellas, o qué sé yo. Pero en este caso estas notas me servían como para tener conmigo mismo un diálogo complicado, difícil. Es decir, son cosas de las que a uno no le gusta mucho hablar. Y finalmente me encontré con un material que por un lado era eso, la historia mi historia, y por otro lado todas estas notas que fui ordenando y tratando de darles un sentido, y armé con eso un libro, pero dije, bueno, ya está, ya lo hice, y lo dejé unos meses ahí, y
Y en algún momento empecé a pensar que quizás podía publicarlo. Ahora hablaremos, porque cuentas algunos aspectos biográficos que son muy interesantes, pero claro, el punto de partida es muy impactante, porque no estamos acostumbrados a hablar de esto, y ni siquiera tampoco a recibir un diagnóstico como este. ¿Tú has conseguido normalizar, acostumbrarte a esta sensación? Bueno, define acostumbrarte. No es que nadie te pregunte si quieres acostumbrarte o no. Quiero decir, hay que vivir con eso y hay momentos en que me cabreo cuando se me cae algo que podría no caerse, me pone, o cosas por el estilo. Digo, esta mañana dándole de comer al gato, por ejemplo, a la gata, se me cayó su recipiente y me embola, diríamos en argentino. Pero después hay muchos momentos en que hago las cosas que me gusta hacer, en que leo, escribo, veo gente, entonces, bueno, sabiendo que tengo esta limitación y esta brevedad, pero no trato de no estar pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Ni mucho menos. Claro, y además esto... ¿Estás reflexionando públicamente sobre todo ello y también sobre la enfermedad, lo que supone todo el proceso? ¿Qué reacciones observas? Bueno, en general de bastante cariño, de bastante afecto de parte de amigos y de algunos conocidos, digamos. En principio eso, después siempre hay algún desaforado en ex Twitter que me dice, qué suerte, ya compré el champán, por ejemplo, para festejar cuando te mueras. Ayer me dijo uno eso. Pero son una manga de imbéciles que, bueno, no se merecen demasiada atención. La reacción más general, como te digo, es de cariño y si acaso quizás de cierta sorpresa en algunos casos, porque creo que la gente habla, bueno, vivimos en una cultura que trata de hacer como si no nos muriéramos, cosa que pueda resultar fácil mientras no se hace evidente que es una falacia, ¿no? A mí me interesa mucho el tema que decía Susan Sontag en el libro La enfermedad y sus metáforas, que contaba que todos tenemos dos pasaportes, el pasaporte del mundo de los sanos y el pasaporte del mundo de los enfermos. Y decía que hay gente que pasa más o menos tiempo en el mundo de los sanos, pero todos acabamos pisando el mundo de los enfermos. ¿Cómo ha sido tu viaje al mundo de la enfermedad? Bueno, tiene sus problemas, digamos. Por un lado, el principal es esta sensación de que hay muchas cosas que uno podía hacer y que podía hacer por sí mismo y que o ya no puede hacer o por lo menos ya no las puede hacer por sí mismo. Eso es molesto y a veces irritante, ¿no? Sin ninguna duda. Después hay un efecto secundario que es esto de que cuando tienes una enfermedad evidente, y la mía lo es porque estoy en silla de ruedas, mucha gente como que asume que si estás en una silla de ruedas, no sé, has perdido cualquier capacidad que tuvieras antes, ¿no? Incluida la de, no sé, hablar, pensar, imaginar, etcétera, etcétera. O por lo menos intentan ayudarte mucho más que lo que uno querría. Yo escribí alguna vez que últimamente me daban ganas de andar por la calle con una bandera que dijera les agradezco muchísimo su ayuda, cuando la necesite se la pediré, ¿no? Porque también es un poco irritante la cantidad de gente que con las mejores intenciones asume que no eres capaz, no sé, de mirar qué autobús viene a esa parada, ponle, ¿no? Y te lo dice como si tú no estuvieras allí mirándolo de la misma manera que él o ella. Entonces esas son partes así como quizás episódicas, pero bueno, significativas de la entrada al mundo de la enfermedad.
Y después, bueno, por supuesto, toda la relación con los médicos, con la medicina, con las medicinas, etcétera, etcétera. Estuve escribiendo sobre eso, reporteando sobre eso. En unas semanas voy a publicar en la revista de los domingos del país un reportaje bastante largo sobre el lugar donde me atienden de la ELA, la unidad del Hospital Carlos III, que está especializada en esto, y me interesó tratar de contar un poco cómo es eso, quiénes son los pacientes, los profesionales, qué pasa allí y demás. Claro, no sé si te gusta escuchar esto o no, pero desde fuera resulta admirable la manera en la que tanto tú como tu pareja Marta habéis encarado esto, porque supone colocar muchísima fortaleza encima de la mesa, hacer frente a una noticia a la que el resto no estamos sometidos y con toda la fuerza que supone hacerlo además de manera comprometida. Claro, y esto te ha empujado a hacer una revisión de tu vida. Has vivido muchas cosas apasionantes, militancias, exilios, selva, redacciones, amores, derrotas. Has vivido un montón de procesos. Te ha permitido conocerte mejor, supongo. Bueno, me ha permitido hacer una síntesis y que algunos amigos digan que tuve una vida intensa. Yo nunca la pensé como particularmente intensa, pero parece que reducida a unas pocas páginas, a solo 600 o 700, suena así como intensa o llena de cosas. Yo insisto, de verdad no la había pensado como tal, pero bueno, parece que al hacer la revisión eso es lo que aparece. Y me alegra, yo siempre pensé que tenía una vida que me gustaba, porque tengo uno de esos enormes privilegios que se suelen reconocer poco, que es que he trabajado toda mi vida de lo que me gusta. O sea, habría pagado por hacer casi todo lo que hice, en vez de cobrar por ello. Y eso yo creo que es un enorme privilegio que lamentablemente la mayoría de la gente no tiene, ¿no? O sea, tenemos que en general entregar 8, 10 o X horas de nuestra vida todos los días para después poder hacer lo que se supone que queremos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, siempre me sentí particularmente privilegiado. Después, el resto, bueno, yo cuando era chico, por alguna razón que nunca entenderé, pensaba que ser escritor era como lo mejor que le podía pasar a una persona. Era una estupidez como cualquier otra, pero lo cierto es que soy un escritor, entonces estoy contento. En tus memorias también hablas de la relación con tu padre, lo recuerdas, se fue joven, era español, hijo de un exiliado tras la guerra civil, fue médico, revolucionario, tuvo contacto con el Che Guevara, con Fidel, con Cuba, con Perón. Tuvo una vida muy apasionante, pero también difícil. ¿Y cómo te afecta la relación de tu padre y qué sientes que has heredado? ¿Cómo te ha moldeado? Bueno, de muchas maneras. Por un lado está todo esto que dices, era un militante de esa izquierda de los 60, 70, que bueno, y antes incluso, ¿no?, de los 50, que tenían como una meta muy clara y la expectativa de que realmente podían llegar a cambiar ese mundo. Cosa que compartía con mi madre, que sigue viva y sigue siendo una militante. Últimamente fue una de las líderes de las campañas que hubo en la Argentina por el derecho al aborto, y bueno, lo lograron, ¿no? Cosa que yo siempre le digo a mi madre que eso de conseguir, lo del aborto fue una doble traición, tanto a la familia como a la izquierda, a las tradiciones de nuestra familia y a las tradiciones de la izquierda, que consisten en no conseguir aquello que queremos, ¿no? Bueno, mi madre por suerte tuvo el gran gusto de ver cómo aquello por lo que había peleado 30, 40 años ahora existe en la Argentina. En cuanto a mi padre, bueno, supongo que heredé de él toda esa, ¿cómo decirlo?, ese encuadre mental, digamos, que tiene que ver con esa izquierda que ahora no sabe muy bien cómo ser.
Y también el cabreo de que se haya jodido la vida un poco demasiado pronto. Mi padre se murió muy joven, a los 58 años, después de haberse tomado la mitad de las anfetaminas del mundo, y después de haber escrito una tesis doctoral brillante sobre el efecto de esas anfetaminas, sobre el daño que causaban esas anfetaminas. Parece como si hubiera querido demostrar sobre sí mismo lo que había investigado para su tesis doctoral, ¿no? Y eso me da un poco de, me da pena. Y en este proceso, cuando miras atrás en el tiempo, revisas toda tu vida, ¿hay algo que tengas clavado, que tengas sin resolver? Sí, bueno, supongo que uno siempre tiene muchas cosas sin resolver. Supongo, me duele, por un lado, hablando más en general, lo mal que lo hicimos en la Argentina particularmente, y en el resto del mundo también, pero sobre todo en la Argentina, quiero decir, hace 50 o 60 años, cuando lo que podríamos llamar mi generación empezó a tratar de construir un país mejor, la Argentina era infinitamente mejor que lo que es ahora. O sea, en ese sentido hemos fracasado, pero sí de una manera estrepitosa, ¿no? Entonces era un país con un 3 o 4% de gente bajo la línea de pobreza, y ahora es un país que tiene 52% de personas bajo la línea de pobreza. O sea, es un desastre y con 15 millones de personas que han elegido un energúmeno para que los gobierne, ¿no? O sea, realmente lo que hemos hecho de ese país en estas 5 décadas ha sido patético. Y eso en lo general, en lo personal, qué sé yo, me hubiera gustado escribir un buen libro, pero sigo intentando. Bueno, está recibiendo unas críticas extraordinarias, y creo que además, porque veíamos, has publicado más de 40 libros y tienes unos cuantos todavía escritos, pero no publicados, ¿no? Sí, porque, bueno, siempre escribí mucho, pero ahora tengo más tiempo todavía, porque la otra mitad de mi vida, que solía consistir en viajar y dar vueltas por ahí y demás, ahora está muy menguada, entonces tengo mucho más tiempo para estar aquí sentadito y escribiendo. Sí, tengo como 7 u 8, 9 libros terminados para publicar, lo cual es un lío, porque la industria editorial supone que uno tiene que publicar, yo como mucho, un libro por año. Pero bueno, ahora tengo uno que me gusta, que va a salir, creo, en unos pocos meses, por lo menos en la Argentina. Aquí supongo que saldrá también, que es una rara historia de la vida de José Hernández, que es el autor del gran poema nacional argentino, un poema gauchesco que se llama Martín Fierro, la vida de Martín Fierro. La escribió este señor, José Hernández, en los 1870, por ahí, y lo que yo escribí ahora es la vida de José Hernández contada por su personaje, por Martín Fierro, en los mismos versos gauchescos que había usado José Hernández para contar a Martín Fierro. Entonces es como toda una especie de historia de su vida, una biografía, pero escrita en sextetos autosilábicos, que sé yo, es como un gran disparate, que un amigo, Miguel Rep, que es un gran dibujante, está ilustrando, y vamos a sacar una edición ilustrada ahora pronto, en 3 o 4 meses, supongo. Hablabas antes sobre tu padre y sobre las militancias de juventud, y yo quería preguntarte sobre esa izquierda, sobre los jóvenes que al principio del movimiento montonero tenían ilusiones y luego todos sabemos cómo acabó. Entonces, cuando echas la vista atrás y piensas en tus militancias, el exilio y el exilio de colegas y conocidos, ¿qué ves a día de hoy? Bueno, creo que nos equivocamos mucho, ¿no? Puntualmente, en cuanto a toda la movida que funcionó, digamos, bajo el paraguas de los montoneros, nos equivocamos porque lo fuerte de esa movida era que tenía una inserción
popular grande, o sea, movilizaba mucha gente de distintos sectores, estudiantil, obreros, mujeres, inquilinos, hasta había un frente de homosexuales ya en el año 71, 72, o sea, cuando eso no se llevaba. Pero después la conducción montonera se fue haciendo cada vez más cerrada, clandestina y militar, y entonces todo eso se perdió y así fue la derrota horrible, porque lo que había sido, qué sé yo, en el año 73, cientos de miles de personas en la calle, en el año 76 era quizás, qué sé yo, 4 o 5 mil y quizás menos militantes escondidos, armados y dispuestos a pelear antes que nada, ¿no? Entonces eso fue un error puntual que, bueno, que tiene que ver con la derrota brutal que sufrieron los montoneros y los demás grupos de esa movida. Yo escribí junto con Eduardo Anguita, con un viejo compañero, publicamos hace ya casi 30 años un libro que se llama La Voluntad, que son, según las ediciones, son 3 tomos o 5 tomos, cuyo subtítulo es Una historia de los movimientos revolucionarios en la Argentina, 1966-1978, y es una historia de esos movimientos a través de las vidas de una cantidad de gente. Es un libro que se ha venido reimprimiendo desde entonces, solo en la Argentina, porque son 2.500 páginas en total, y bueno, parece que solo en la Argentina hay gente dispuesta a tragarse todo eso para ver cómo había sido ese periodo, aunque hace unos días Edurne Portela, la escritora, tuiteó por ahí que lo estaba leyendo aquí en España. Pero digo, eso en lo más específico de la Argentina. Y después en general yo creo que el problema central de todas como las derrotas, las diversas y variadas derrotas de la izquierda en las últimas décadas, tiene que ver con que no encontramos una forma de participación y de conducción que funcione. Quiero decir, si tú te fijas en lo que se hizo, no sé, en general, en los procesos que supuestamente eran de izquierda, lo que hicieron fue construir tiranos, ¿no? Desde, obviamente, Fidel Castro, un señor que gobernó durante, ¿cuántos? 50 y tantos años, Daniel Ortega, Chávez y Maduro, incluso Evo Morales, y en una escala mucho más pequeña, porque no llegaban al poder. Bueno, lo mismo pasa en movimientos como probablemente se podría pensar en Podemos en España, ¿no? No encuentran formas de no caer bajo el personalismo de ciertos jefes o de ciertas vanguardias, y entonces la cosa ineluctablemente se va de carajo. Quiero decir, tenemos que encontrar una forma de funcionar sin eso, sin ese personalismo, sin ese mesianismo de los que supuestamente saben y son indispensables, pero bueno, todavía no lo encontramos. Todas estas vivencias son la vida de Martín Caparrós, que quedan escritas en este libro, Antes que nada, en la editorial Penguin Libros. Ahora, en esta carrera contra el tiempo, llena de certezas y de incertidumbres, Martín Caparrós es un privilegio. Gracias, maestro de periodistas, de escritores. Gracias de corazón por comparecer ante los oyentes de La Cafetera. Muchísimas gracias, Martín. Mucha fuerza. Muchas Al contrario, gracias a vosotros. Abrazos. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe.
Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, de las películas, de los documentales, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Los años nuevos en Movistar, la nueva serie de Sorogoyen, oye, muy elogiada. He visto que había recibido unas críticas muy interesantes, muy buena, y la verdad es que la serie está muy bien. La evolución, una relación de pareja en 10 años de evolución y las dificultades, las vicisitudes por las que pasa, ¿no? Sí, yo creo que es una de las grandes apuestas del año, que podía haber sido, yo ya la he visto entera, son 10 capítulos y está altísimo el nivel de la ficción española. Estas navidades vamos a repasar algunos de los grandes nombres, también gracias a proyectos como este, y me gusta porque además es bastante coral. Sorogoyen es un nombre ya muy consolidado a pesar de su juventud, pero la dirección la ha compartido con Sandra Romero y con David Martín, y desde luego la parte de guión, que está muy bien hecho, no solo porque hay una cuestión cronológica, sino que creo que hay una muy buena apuesta también ahí de Sara y del propio Sorogoyen, de Ana. O sea que me parece que está muy bien el modo coral en el que trabaja, ¿no? Ahora le vamos a preguntar al director, a Rodrigo Sorogoyen, vamos a conversar a continuación, pero claro, a mí me da la impresión de que es un retrato muy generacional, pero debates permanentes sobre la infidelidad, sobre el desgaste de las relaciones con el paso de los años, ¿no? Sí, básicamente por eso tiene una dificultad y a la vez un encanto la serie, que es hablar de las relaciones, ¿no? De las relaciones de pareja, en concreto de la de Ana y Óscar, pero también de las relaciones que rodean, ¿no?, a la propia pareja. Pues según avanza el tiempo ya hablas también de familia y de los entornos y de los amigos y de cómo esa evolución en el tiempo te separa o te acerca a la gente que has conocido de siempre, ¿no? No solo a los propios padres, sino a tu pareja o a tus amigos. Y en ese sentido, aunque es una cosa normal, ¿no?, está contando no esas bestas u otras cosas, yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y luego eso, lo que te decía, no solo la coralidad de la dirección y del guión, sino el acierto de Francisco Carril e Iria del Río, que están increíbles y que no son nombres, entre comillas, de primerísima línea, pero que gracias al guión de Sara Cano, de Paula y de Sorogoyen, pues yo creo que ahora van a estar más todavía. Y luego con un ingenioso juego técnico también, que pasa desde por la propia producción, que se ha hecho de manera cronológica, en función del paso del tiempo, y también de juegos, el juego de las cámaras, centrándose en el protagonista al principio, pero luego cuando desidealizas a tu pareja, abriéndose, ampliándose el marco a otras personas. En fin, algunos juegos que vamos y con sorpresas, que ahora le vamos a preguntar, pues momentos mágicos del rodaje. Ahora le vamos a preguntar. Rodrigo Sorogoyen, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, una pareja que se conoce en Nochevieja, 10 años de su relación, la evolución de esa relación a lo largo de esos 10 años, es muy generacional, ¿no? No sé si de las relaciones millennial, pero sí tiene mucho esa foto generacional. Es una apreciación tuya, pero no solo tuya, porque me la han preguntado 18.000 veces, pero os soy sincero, no era para nada nuestra intención. O sea, no es, vamos a contar un retrato generacional. Ahora, es una cosa que sucede de manera lógica, orgánica y natural, porque estamos hablando de un tipo de gente, de un tipo de edad, de un tipo de una determinada década, por supuesto, de una determinada clase social, si quieres, y de un determinado ámbito. Pero vamos, no era vamos a contarla cómo son las relaciones sentimentales de pareja de esta generación. No era para nada nuestra intención. No es, por tanto, un autorretrato generacional. Generacional, bueno, autorretrato, si ¿tiene algo de autorretrato? ¿De autorretrato mío? Sí, claro. O sea, la manera de vivir las relaciones, de encarar. No creo que sea. Bueno, sí, tiene algo de retrato, por supuesto, pero y de cómo entendemos las relaciones. En este caso, Sara Cano, Paula Fabra y yo, que somos los guionistas. De eso sí, claro. Ana. A mí me llama la atención cómo el mismo tipo que te hace El Reino o Asbestas o Antidisturbios, cuando surge la idea, me interesa el origen de la idea costumbrista,
porque es verdad que siempre tocas muchos temas muy, muy del día a día, podemos decir, ¿no? Aunque algunos sean muy salvajes. Cuando llega la idea, llega porque o Sara o Paula te la hacen llegar, o porque a ti se te ocurre, o porque en el fondo es un cambio de registro sin serlo, ¿no? En tus temas. Sí, bueno, de género por supuesto, pero no, eso es idea mía, la idea original es mía. Yo lo cuento en muchas entrevistas, siempre en mis cortos amateurs y cuando yo estaba en la escuela, todas mis prácticas iban sobre la pareja, sobre el amor, sobre el desamor. O sea, yo siempre he querido contar eso. Lo que pasa que luego mi carrera ha ido por otros lados que, oye, que me han ido muy bien y que me siento muy afortunado y que he aprendido mucho y me he divertido mucho. Pero ahí, eso siempre ha estado ahí, siempre he querido contar este tipo de historias y ahora me he lanzado a ello y me han ayudado muchísimo, obviamente, Sara y Paula, pero vamos, la idea original viene de mí. Porque todo el motor de las relaciones personales, todo eso, el conflicto que supone en muchas ocasiones, es la gran asignatura del cine. ¿Todas las relaciones están abocadas al desgaste? ¿Qué preguntas trampas haces, eh? Por colocarlo en el plano un poco antropológico. Abocadas me parece que no es la palabra correcta que yo usaría. Todas las relaciones tienen una parte de desgaste que tienes que trabajar y pueden que se gasten más o se gasten menos, pero si tú no las trabajas, ahí es lo que quería decir, si tú no las trabajas, las cosas se gastan, evidentemente, tanto las relaciones como otras cosas. Pues espérate, porque no he empezado todavía con las preguntas sobre fidelidad. ¿Sabes? Porque el debate... Déjame que le haga una de la parte, entre comillas, más técnica. Es decir, supongo que hay mucha diferencia para alguien como tú cuando hace, pues eso, las que hemos mencionado, ¿no? Asbestas o El Reino, la que sea. Aquí, que hay un periodo de 10 años que no es real, porque ya hemos visto, no recuerdo ahora, Boyhood creo que es, ¿no? Aquella peli del crío que va creciendo. Sí. Aquí no es real, o sea, aquí hay una caracterización, pero sí hay una realidad emocional del cambio de vida, de encontrarse y desencontrarse. ¿Técnicamente eso se afronta también de otra manera o no? Porque he visto que en las entrevistas sí que explicabais que hay una parte ahí también de reto, ¿no? Sí. Bueno, para empezar hemos rodado todo escrupulosamente, cronológicamente, que no se suele hacer en las ficciones porque es más caro, lógicamente, y aquí era, bueno, pues desde el diseño de producción sabíamos que queríamos invertir un dinero ahí para no invertirlo en otro sitio, ¿no? Porque de eso se trata a la hora de diseñar una película o una serie. Tú tienes el mismo dinero, lo que pasa es que lo que haces es invertirlo en un sitio en vez de en otro, y aquí había que invertirlo según creíamos en eso. Entonces hemos rodado cronológicamente, lo cual vas viendo, se va notando, lo vamos notando todos, lo van notando los actores, ese desgaste, esa vida, o sea, las caras de ellos, los ojos de ellos, las miradas de ellos son totalmente distintas en el capítulo 10 que en el capítulo 1, y tiene que ver con esa vivencia de rodaje, que ya un rodaje es muy vivo, eso supongo que ya lo sabéis, ¿no? Que siempre se dice que un rodaje es igual que 7 años humanos, ¿no? Entonces eso ayudaba muchísimo. Luego hay un trabajo de caracterización, por supuesto, necesario, y luego los propios actores también han intentado trabajar pues un cansancio conforme, ¿no? A la hora de moverse, a la hora del cuerpo, claro, tiene que ser una cosa muy sutil, porque de los 30 a los 40 tampoco es una cosa loca, pero estaba muy bien de intentar trabajarlo. Es decir, el primer capítulo se rueda al principio, el último se rueda al final. Escrupulosamente cronológico, totalmente. No se podría hacer, perdón, por los cortes de pelo, también no se podría hacer de otra manera. O sea, si le queremos cortar el pelo a Iria, no podemos, ¿no? Y tiene que ser en el 7, no podemos volver atrás. Entonces, sí, ha sido eso, que lo que os decía, que ha supuesto un gasto y una inversión importante ahí, pero vamos, creo que era obligado para un proyecto así. También hay una técnica a través de las cámaras, las imágenes que se centran en el protagonista, pero después se va desidealizando a la pareja, y esto se va ampliando el marco y vamos comprendiendo otros personajes. Es algo parecido, ¿no? El juego. Claro, sí. Eso también a veces sale de manera orgánica. No es lo bonito de este proceso, de un proceso de escritura. Supongo que en un libro pasa lo mismo, ¿no? Pero en el caso de una película o una serie de tantos minutos como esta, lo bonito es que vas encontrando, dándote cuenta de cosas, a veces cambiando incluso de opiniones, ¿no? Durante todo el proceso que dura. Nosotros empezamos a escribir esto en 2018, imagínate todo el tiempo que hay, ¿no? Luego, conforme nos acercamos al rodaje, esos tiempos, aunque sea un día, dura mucho más, ¿no? Porque es una cosa mucho más intensa. Entonces, nos íbamos dando cuenta, fue muy bonito irse dando cuenta de que parecía que estábamos hablando, que queríamos hablar en un principio sobre la pareja, sobre el amor, ¿no? Algo así tan grandilocuente como eso, pero luego era como, hostia, estamos hablando más del tiempo y de la vida, porque es verdad que no te quiero hacer spoilers a ti,
informativo a los oyentes, pero la segunda parte de la serie, del capítulo 6 al 10, de repente, por motivos obvios que los que han visto la serie se lo entenderán perfectamente, pues deja de hablar un poco de la pareja y del amor y habla más de cómo, del paso del tiempo en estas dos personas que evidentemente tienen y han tenido una historia de amor y están medio conectados de alguna manera, a veces más, a veces menos, pero de repente nos dimos cuenta de eso, ya te digo, mientras hacíamos la serie, y eso fue muy bonito. ¿Cuánto de momentos mágicos hay nuevos? He escuchado a Iria del Río, a una de las dos protagonistas, Ana, que con Francisco Carril todo el mundo te habrá dicho que están increíbles. La he escuchado contar que una de las escenas en las que él aparece de manera sorpresiva es también real para ella. En el rodaje ya no sabía que él estaba allí. No sé si esto es una cosa nueva en el mundo de Sorogoyen o este tipo de sorpresitas se las has dado a veces ya en otros rodajes a otros mí me actores y encanta actrices. hacer esas cosas, sí, nos encanta hacer esas cosas. Hay cosas más bestias y cosas más controlables y cosas más pequeñas. Esta fue muy especial, la verdad, porque claro, en ese momento en el que ella está hundida llorando, que aparezca esta persona, este personaje que no sabía que ella iba a aparecer, que eso es bastante... Esta es de las grandes que hemos montado, pero yo intento hacer eso siempre. Me gusta mucho sorprender a los actores porque cuando confías en ellos y están dentro de ese mundo emocional conectados totalmente con lo que está ocurriendo con el presente, ¿no?, de su personaje, que ocurran cosas que nos esperan, inesperadas, hace que esa sorpresa sea real. Porque tú si ya sabes que va a ocurrir, pues tienes que actuar que va a aparecer. Pero si estás dentro de lo que estás sintiendo y pasa algo, pues tu primera reacción, tu primera emoción es 1000 veces más real que la fingida, que la actuada. Y me gusta mucho jugar a eso. ¿Qué te dice la gente? A mí, yo tengo que reconocerte que el primer capítulo me gustó, pero no me dejó loquísima. Y he terminado la serie entusiasmada. No sé si es una sensación de una historia normal y el mérito de la serie es que la convierte en tan normalmente extraordinaria que te acabas enamorando de ellos, ¿no? Bueno, a ver, eso depende de cada espectador. A mí decirme, me han dicho cosas preciosas, estamos entusiasmados. Ahora, he leído cosas, de repente gente que dice que esto es una obra maestra, como gente que dice es el mayor aburrimiento que he visto en mi vida. Yo ya sabía que esto iba a ocurrir, evidentemente, conozco ya al espectador en estos términos, ¿no? Siempre te puede sorprender, pero vamos, yo sabía que esto podía ocurrir. Lo que uno no sabe es el nivel, ¿no?, de cuánto hay de un lado y de otro. Pero sí, yo estaba muy preocupado, ahora ya menos, porque ya la cosa ya ha funcionado, ya ha salido y ya es absurdo preocuparse, pero yo sí estaba muy preocupado con lo que tú has dicho. Yo digo, a todo el mundo que le decía, el primer capítulo es el peor. Y mira que me gusta, creo que está bien el primer capítulo, pero es el peor. O sea, es una serie totalmente anti. Sí, porque el primer capítulo hace que veas... tiene que ser espectacular. Claro, para que veas los demás. Tienen que pasar muchísimas cosas. Y yo aquí no, aquí es todo lo contrario. Te vas a ir enamorando, si lo hacemos bien, te vas a ir enamorando de ellos y vas a querer seguir. Ahora, como seas impaciente de que en el primer capítulo ahí te has perdido. Entonces, por un lado, creo que hemos sido coherentes con cómo tenía que ser, eso por un lado, pero por otro me satisface un poco haber hecho una serie antisistema, porque si no estamos todo el rato haciendo las mismas series en el sentido de, en el primer capítulo que te agarren bien, que pase algo, pero claro, ¿desde qué espectacularidad va a ocurrir? Es que es una serie antiespectacular, porque nuestras vidas son antiespectaculares normalmente, ¿no? Entonces me gustaba mucho eso como reto de que el espectador siguiera fiel, que terminara siendo teniendo una fidelidad a estos dos seres humanos que viven y les pasan cosas como nos pasan a nosotros. Sí. Hombre, les ayuda mucho, Fer, que cuando les pasan cosas estés escuchando en fondo a Iván Ferreiro o a Nacho Vera. Sobre todo a Iván Ferreiro, en mi caso, que ahí ya estaba muerta, ya en ese capítulo que va con la moto, pero ya lo que faltaba. Claro, por eso hablaba antes del retrato generacional, porque son las músicas, los espacios, los lugares, pero es verdad, entiendo que es una serie que transcurre en estos 10 años, pues tiene lógica que... Pero claro. He leído que, claro, tú tienes una larga experiencia con productos cinematográficos, pero decías que tenías miedo a que la serie no enganchase. Lo que he dicho ahora, dices, sí, claro. Hombre, sí, ese miedo siempre está. Supongo que la gente de La Casa de Papel también tenía ese miedo en ese momento, luego ya vieron que no, pero siempre está ese miedo, claro. ¿Por qué lo dices? No, por saber que digo, después de tantas películas, después de tantos éxitos, que me resulta llamativo, ¿no? Que nunca, es humano. Nunca se sabe cuándo un producto es un éxito. Bueno, ¿no? Uno, nunca se sabe, siempre te puedes equivocar y es lo bonito de nuestra profesión. Pero dos, esta serie, igual que por ejemplo Asbestas, asume riesgos. Entonces esos riesgos son cuantos más riesgos asumas, más difícil es tocar la tecla. Entonces esta serie, lo que estábamos hablando antes, es la antiserie. O sea, yo tenía mucho miedo a que no enganchara, justamente por
por los pilares que tiene, que es eso, que es en el primer capítulo. ¿Qué ocurre? Nada. O sea, si tú vas a un productor y le dices a Movistar, pues dos chicos que se conocen en un after y terminan acostándose. ¿Y qué? ¿Y pasa algo? No, es eso lo que pasa. Ah, pues te dicen, pues a lo mejor la va a producir tu madre, ¿no? Pero entonces, claro, ahí hay un riesgo. Si le dices es un atraco al banco donde de repente te das cuenta que y dices, vale, esto puede funcionar, luego hay que hacerlo bien y luego pueden pasar muchas cosas. Pero las teclas que tocábamos al principio no tienen por qué funcionar, por eso claro, pero ese miedo. Pero la presión seguramente es el nombre Sorogoyen, ¿no? Es verdad que tú, como dices, te da miedo porque es una historia demasiado normal, pero te la compran porque eres Sorogoyen. Y eso es una presión para ti de la leche y para tu equipo, no solo para ti, ¿no? Exacto, por un lado es una suerte, porque evidentemente yo esto hace 10 años no podría ni Movistar no me lo habría producido, pero luego está la otra parte. O sea, aparte de la suerte, luego está eso, que hay más presión, claro. Hablábamos el otro día de la enorme dificultad que es hoy producir series para las plataformas, porque el tipo de consumo ha cambiado muchísimo y también la exigencia que hay en los primeros minutos para reclamar la atención del espectador es muy alta, ¿no? Y también eso condiciona la producción. Claro, por eso me estoy tan satisfecho porque nosotros nos hemos atrevido, tanto por la parte artística nuestra creativa, como luego Movistar, que es de, oye, he leído en alguna vez, también dice, oye, algún comentario de un espectador, enhorabuena Movistar, muchas gracias Movistar por atreveros a hacer esto, o sea que nosotros, hay una parte muy difícil por su parte, por la parte de Movistar también, de oye, es que a lo mejor vamos a gastarnos aquí un dinero, vamos a gastarnos una promoción tal, para que luego esto no lo vea nadie, y luego tendrán que presentar unos resultados a sus jefes, ¿sabes? Y luego por nuestra parte igual nos hemos atrevido a hacerlo pues sí, por eso estamos satisfechos. Pues es los años nuevos, está en Movistar. Rodrigo Sorogoyen, gracias de corazón. Muchas gracias a las dos. Un abrazo. Genial. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata de la zona neutral. Peggy 18. Bueno, pues también ha sido un año muy especial en el mundo, en el universo de los videojuegos, con un montón de títulos interesantes, con un montón de anuncios también para la próxima temporada y como además en estos días se han celebrado los premios GOTY, ya sabéis que habíamos anunciado cuáles eran las mejores nominaciones, las más interesantes, lo tenéis en el archivo de programas anteriores, pero ya se han celebrado, además en un evento que dicen es el mejor evento en los últimos años. Es por lo menos lo que piensa Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, muy buenos días. Muy buenos días a todos los cafeteros y cafeteras. ¿Tan extraordinario ha sido esta convocatoria? Sí, es curioso porque generalmente los eventos de Game Awards son soporíferos. Estamos hablando de una gala de premios que debería ser una gala de premios, pero que en realidad es también una serie de... O sea, un evento en el que salen una serie de trailers de los próximos videojuegos. O sea, es una cosa que no se sabe muy bien qué quiere hacer, porque luego encima hay un montón de premios que los lanzan en 0, y luego se entretienen con otros. Pero es que en este caso es súper importante porque recuerda a uno de los mejores eventos de la historia, si no el mejor, que es el E3 de 2015, en el que salieron 3 grandes títulos que tardaron mucho en anunciarse, pero que es curioso porque la historia se repite en el sentido de que los 3 protagonistas están también metidos en este evento. En aquel año estamos hablando de Final Fantasy VII, del remake, estamos hablando de Shenmue 3, del creador Yu Suzuki, fue un juego muy popular que hundió la Dreamcast, fue un título muy de culto y que ha influenciado muchos títulos. Y también otro juego llamado The Last Guardian, del creador Fumito Ueda, el director de Ico y Shadow of the Colossus, 2 joyas atemporales de PlayStation 2. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es tan importante este evento de este año? Porque los 3 protagonistas están de nuevo en la palestra. Yu Suzuki ha sacado un juego de móvil, es decir, el creador de Shenmue. Tenemos también a Fumito Ueda, que ha anunciado Project Robot, un nuevo título. Y Final Fantasy VII, su segunda parte, ha estado nominado a los GOTY y se ha llevado, de hecho, el premio a banda sonora y está pendiente la tercera parte.
aparte de una enorme cantidad de títulos inesperados que nos han dejado con la boca abierta. Uno de los más destacados, nos decías, además me apetece mucho hablar de ellos, por lo que significa Okami 2, que además decías, creo que le va a gustar mucho a Clara. Sí, voy a lanzar una pequeña anécdota, y es que yo no pude seguir el evento porque, claro, al día siguiente tenía que trabajar y terminaba a las 5 de la mañana. Entonces, mi sorpresa fue en mayúscula cuando de las primeras cosas que escroleo de los anuncios de YouTube es ver el Okami 2. No me lo podía creer. Es uno de mis juegos favoritos y de los juegos más únicos que hay. Habla sobre la mitología japonesa, sobre el nacimiento de Japón, basado en el mito de Amaterasu, de Yamato no Orochi, la serpiente de varias cabezas, y tiene un estilo artístico que es precioso, con acuarelas que conforme vas avanzando en el juego se van dibujando los escenarios, con una técnica de animación llamada cel shading que ya había hecho Zelda Wind Waker años atrás. Este juego fue tan bueno que fue el mejor juego de su año de lanzamiento, en el 2007. Y fue lanzado por Hideki Kamiya. Es muy importante que nos quedemos con este nombre porque Hideki Kamiya es el creador de Bayonetta y de Devil May Cry. Este juego, por desgracia, salió justamente entre la generación de PlayStation 2 y PlayStation 3, incluyendo la Wii. Es decir, no consiguió apenas ventas, por desgracia. Se lanzó en todos los sistemas habidos y por haber, pero es un juego tan de culto como, por desgracia, poco beneficiado en ventas. Y provocó la ruptura la desaparición del estudio, y no solamente eso, sino la refundición de ese estudio en Platinum Games. Pues bien, anunciaron la secuela sin previo aviso, y no solo eso, sino que también volvía el propio Hideki Kamiya creando ese estudio primigenio llamado Clover, ahora Clover S, otra vez, se supone que con los mismos talentos. Es decir, no solamente es la vuelta de un juego de título archiconocido en la comunidad y muy querido, y que espero que ahora tenga mejores ventas, sino que es también la vuelta de un desarrollador de videojuegos que es de los más únicos del mercado. Ya digo que si lo veis os enamoráis de este título. Claro que decías que también han vuelto un montón de franquicias. Quizás sea el GOTY de los regresos. Y tanto. Es que yo no me esperaba decir que vuelve Turok, que es una franquicia mítica donde las haya de la generación PlayStation 1 y PlayStation 2, que es de cazar dinosaurios. Un Ninja Gaiden, que si la gente dice que los Dark Souls son difíciles, los Ninja Gaiden le superan por bastante, y encima hecho por un estudio español, ni más ni menos que The Game Kitchen, que es el estudio que ha desarrollado los 2 títulos de Blasphemous, que están basados en los mitos andaluces. Pero es que tenemos también el regreso de Onimusa, que es una saga de hack and slash también de corte nipón, súper famosa durante la generación de PlayStation 2, y no solo eso, es que también tenemos la vuelta de Virtua Fighter, uno de los iconos de lucha, de Borderlands 4, que ya se sabía que se iba a lanzar este título. Ha tenido este año una película, pero mejor no mencionarlo porque no ha salido bien. Pero Borderlands 4 es una saga de acción en primera persona con muchísimo humor socarrón. Y la vuelta de Witcher, con el The Witcher 4, de los creadores de Cyberpunk 2077, es decir, CD Projekt, con nueva protagonista, con Ciri, que es, para los que sepan un poco los libros, sabrán que por qué está bien escogida, porque ha tenido polémica. Y la vuelta también del estudio de Naughty Dog, los creadores de Last of Us y de Uncharted. En este caso con Intergalactic de Heretic Prophecy, que es un juego que va a ser completamente distinto de lo que hemos visto. Se va a centrar también en la narrativa, pero en cuanto a mecánicas parece distinto, y que también ha generado polémica porque básicamente la protagonista es una mujer rapada. Ya la han llamado Walker, os podéis imaginar un poco el panorama. Pero bueno, en líneas generales está muy bien. Fijaos que hasta ha vuelto Pac-Man con un juego llamado Shadow Labyrinth, que es una especie de vuelta de tuerca de Pac-Man estilo Metroidvania, pero encima con un diseño artístico muy creepy, muy oscuro, y que está basado en una serie de animación que se ha hecho de videojuegos recientemente, en el que pues hacen cortes de diferentes videojuegos, y que uno de ellos lo protagoniza el propio Pac-Man. O sea, lo han hecho como especie para vender esa serie. Y luego decías Split Fiction.
Un juego cooperativo que está dedicado a ser jugado en cooperativo, hecho con mucho mimo, decías. Este también merece una mención muy, muy concreta. Sí, Split Fiction es uno de esos juegos que yo creo que va a causar sensación el año que viene y creo que puede estar perfectamente nominado al juego, al GOTY. Es del creador Joseph Fares. Para quien no lo sepa, Joseph Fares es el desarrollador de varios juegos cooperativos, entre ellos It Takes Two, que se lanzó, si no recuerdo mal, en 2021 o en 2022. Creo que fue en 2021 porque se llevó el GOTY. Y es un juego maravilloso. Es para jugar en pareja. De hecho, todos los juegos que hace este creador los hace en pareja. Y es un compendio de mecánicas que ya se han visto en un montón de juegos, pero aplicadas a una historia que de verdad te llega. Que suele ser una historia muy Pixar, muy de animación, con un estilo además visual también muy de animación, y que, como digo, recicla mecánicas. En este caso, Split Fiction, si uno lo ve y sabe un poco de videojuegos, va a detectar referencias a Panzer Dragon, a Metroid, a Mario, a Donkey Kong. Tiene como que parece que cada nivel es un juego contenido en forma de nivel o de minijuego. Tiene muy buena pinta, tiene demasiada buena pinta y espero que salga muy bien, porque todo lo que hace a nivel cooperativo es una maravilla. Pues son un montón de títulos, un montón de novedades. Ha sido un año muy importante en videojuegos. Calla que al final hemos cerrado el año con la salida de Indiana Jones, que estoy deseando, estoy deseando para estos días, voy de cabeza con el lanzamiento de este juego, pero ha habido grandes lanzamientos en este año. Así que ya lo sabéis, tenéis la gala, la tenéis en internet, esta gala de los GOTY, donde se premia las mejores propuestas y donde también se hicieron grandes anuncios en este año. Enjoy the Silence, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los cafeteros y cafeteras, un abrazo, Fer. Bueno, pues así llegamos al final del programa. Espero que os haya gustado esta propuesta, este ratito de compañía. Muchísimas gracias a todos. Volvemos ya después de las vacaciones, después de Reyes, aquí en este espacio, que no es solamente un programa de radio, es un lugar en el que nos juntamos cada mañana. Aprovechad, disfrutad mucho de estos días, disfrutad mucho con vuestros amigos, con vuestros seres queridos o simplemente con el tiempo libre. Nos hablamos a la vuelta. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera.